En este inicio de semana pidamos al Señor con humildad que nos aumente la fe, pero esa fe que actúa por la caridad concreta, pues para ser tan misericordiosos como Jesús necesitamos dejar obrar al Espíritu Santo en nosotros, que todo lo hace posible. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para hoy, tomado del capítulo 17 de Lucas, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay de los que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, ¿lo perdonarás? Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Hoy, como vemos, son los discípulos de Jesús que de algún modo nos enseñan a orar a nosotros. Su petición no consiste en bienes materiales o señales del cielo, ni mucho menos en privilegios, sino que piden la gracia de la fe. Aumentanos la fe. Es petición de orientación, que el Señor ilumine nuestra vida cotidiana, especialmente en las dificultades. La respuesta de Jesús es que si permanecemos en su palabra, si nos fiamos de Él, confiamos en Él, aunque nuestra confianza sea tan poca como la de una semillita de mostaza, suficiente para resolver todas las dificultades, incluso que nosotros consideramos imposibles. El Señor sigue educándonos para que vayamos construyendo nuestra vida en Él, en su mensaje. Es la roca. Jesús nos enseña que la fe consiste en la relación con Él, en recibir su pensar, sentir, vivir y amar. Más aún, es Él mismo, su persona, su amor, habitando en nuestros corazones. Los discípulos también hoy nos enseñan la humildad, pues reconocen que por sí mismos no pueden llevar a cabo la obra que el Señor les encomienda. De nada sirve fiarse de sí mismos. Dicen, no nos fiamos, no confiamos en nosotros. Por eso piden la fe, es decir, la confianza en Jesús. En tu palabra puedo, pero por mí mismo no. Y con respecto al escándalo, el Señor nos enseña a sentir vergüenza por el mal. Sentir vergüenza de todo lo que ofende a Dios y a los más pequeños, ya sea en la sociedad civil o en el propio grupo, parroquia, en la comunidad eclesial. Avergonzarse y dar la cara por el Señor. Eso es lo contrario a ocultar o al encubrimiento. Los escándalos tampoco deben desanimarnos, ni mucho menos provocar en nosotros resignación, ¿no? Como respetando pasivamente estas situaciones de injusticia, violencia o abuso. No, dar la cara por el Señor siempre. El contexto de este episodio del Evangelio de hoy es que los discípulos se dan cuenta de cómo cuesta perdonar. Y es que Jesús exige perdonar siempre que el otro venga arrepentido. Los discípulos piensan que la experiencia del mal, del sufrimiento, de la injusticia y de la muerte es más fuerte
que lo que la fe asegura. De ahí que los misioneros manifiestan pues una fe imperfecta. Hoy Jesús nos invita a la fe, una fe que se basa en la confianza con Él y en la obediencia incondicional a su mensaje. Aunque no lo entendamos, hagámoslo. Eso es la fe. La fe cristiana consiste en hacer lo que el Padre quiere. El amor es gratuito, es incondicional. Y la fe está en relación a la obediencia al mensaje de Jesús. Hemos recibido la fe de la Iglesia, no de nosotros mismos, ni recibimos la fe de las tradiciones humanas. Por eso no solo confiamos en la Iglesia como nuestra madre, sino que profesamos los contenidos de esa fe haciéndolo en singular. No decimos creemos en plural, sino que es la fe de la Iglesia. Por eso decimos creo. Actuamos en nombre de la Iglesia. Como toda familia humana, Jesús vive una relación con Dios filial, es decir, de hijo a padre, y una relación entre los hombres de fraternidad, hermanos. Vivir superficialmente las exigencias del discipulado, es decir, como diría Aparecida, ¿no?, un cristianismo reducido a un elenco de normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, decía Benedicto XVI, ¿no?, adhesiones selectivas y parciales de las verdades de fe, lo que más me gusta, ¿no?, y lo que no me gusta no, a moralismos blandos, tenemos que, debemos de, hemos de, que no convierte nuestra vida de bautizados. Esto nos conduce inevitablemente a perder el sentido de la fe. Las primeras comunidades cristianas oraban al Señor pidiendo acrecentar la fe. Y el Señor les responde, no desde la cantidad de fe, sino con la calidad de esa fe. Es confianza. Se basa en amistad, en relación personal. La palabra de conversión para el perdón de los pecados es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. De ahí que el Señor pone el ejemplo del árbol y de la raíz, haciendo ver que la palabra tiene la fuerza suficiente para convertir al pecador que viene arrepentido y transformarlo radicalmente. Así ha pasado en tantísimos santos de nuestra Iglesia. Contemplemos hoy a Jesús en la cruz, con ese sufrimiento y a punto de morir, perdonando, creyendo en nosotros, en nuestra conversión.